Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos a Plutarco, filósofo e historiador cuyo legado moral y biográfico sigue vigente. En el año 46 después de Cristo, en la pintoresca ciudad de Queronea, en la región de Beocia, Grecia Central, nació Plutarco, una de las mentes más influyentes de la antigüedad. Su infancia transcurrió en un ambiente privilegiado, rodeado de las comodidades que su acomodada familia podía brindarle. Desde joven, mostró una inclinación natural por el conocimiento y la erudición, lo que le permitió acceder a una educación esmerada. Viajó a Atenas, el epicentro intelectual de la época, donde se formó en filosofía, retórica y matemáticas. Durante su estancia en la capital helena, se empapó de la doctrina platónica, aunque su espíritu inquieto le llevó a explorar también otras corrientes filosóficas como el estoicismo y el aristotelismo. Viajes y conexiones en el mundo romano. En su vida adulta, Plutarco recorrió un amplio espectro de geografías, siempre en la búsqueda de conocimiento y conexiones que nutrieran su pensamiento. Su talento y sabiduría lo convirtieron en un representante de Queronea en diversas misiones diplomáticas. En estos viajes, visitó importantes ciudades como Alejandría y Roma, donde tuvo la oportunidad de interactuar con destacadas figuras del poder imperial. En la capital del imperio, su intelecto atrajo la atención de influyentes personajes, entre ellos Lucio Mestrio Floro, quien se convirtió en su amigo y protector. Gracias a esta relación, Plutarco obtuvo la ciudadanía romana y adoptó el nombre Lucius Mestrius Plutarchus. Esta conexión con Roma le permitió moverse en los círculos políticos y culturales más selectos, aunque nunca perdió de vista su identidad griega ni su compromiso con su tierra natal. Pese a sus lazos con Roma, Plutarco nunca abandonó por completo su hogar. En la década del 90 después de Cristo, regresó a Queronea y se dedicó al servicio de su comunidad, convencido de que su presencia allí era fundamental para el bienestar de la ciudad. Con orgullo, declaró que su patria se haría aún más pequeña si él no estaba presente para contribuir a su desarrollo. Su compromiso lo llevó a asumir responsabilidades públicas, llegando a desempeñar el cargo de arconte, una posición de liderazgo que le permitió influir directamente en la administración local. Uno de los aspectos más notables de la vida de Plutarco fue su estrecha relación con el santuario de Delfos, el centro religioso más importante de la Grecia antigua. Durante muchos años, ocupó el cargo de sacerdote del templo de Apolo, lo que le permitió acceder a los misterios y rituales del oráculo. En esta función, no solo interpretaba los mensajes de la Pitia, sino que también promovía una visión de la religión basada en la moral y el equilibrio, buscando siempre la armonía entre la fe y la razón. Plutarco se convirtió, así, en un puente entre dos mundos, el griego clásico y el romano imperial. Su vasta producción literaria refleja esta dualidad, especialmente en sus dos obras más conocidas, Vidas Paralelas y Moralia. En las Vidas Paralelas, compiló y comparó biografías de grandes líderes griegos y romanos, estableciendo paralelismos que ilustraban sus virtudes y defectos con un claro propósito moralizante. En los Moralia, reunió ensayos sobre ética, filosofía, religión y política, diseccionando con rigor y profundidad los valores que deberían guiar la vida humana. El reconocimiento de Plutarco trascendió su tiempo. Su casa en Queronea se transformó en un centro de aprendizaje y encuentro para intelectuales y estudiantes de todo el mundo grecorromano. A lo largo de su vida, su sabiduría y su obra lo consolidaron como una de las figuras más respetadas de la antigüedad, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Filosofía y enseñanzas. Pensamiento moral y ético. Para Plutarco, la virtud no era un concepto abstracto, sino un principio rector de la vida cotidiana. Su filosofía moral no se limitaba a la especulación teórica, sino que buscaba proporcionar herramientas prácticas para la mejora personal. Creía que el carácter de una persona se revelaba en pequeños actos y no solo en grandes gestas, una idea que impregna toda su obra.
Sus vidas paralelas están diseñadas para ilustrar, a través de comparaciones, las virtudes y defectos de líderes ilustres, enfatizando la importancia de la moderación, la prudencia y el autocontrol. Plutarco ve en la educación moral un proceso continuo de refinamiento del carácter. En sus ensayos recopilados en los Moralia, proporciona consejos prácticos sobre la gestión de las emociones y el desarrollo de la virtud. Textos como sobre cómo controlar la ira subrayan la importancia de la templanza, mientras que en el arte de saber escuchar enfatiza la necesidad de humildad y apertura al aprendizaje. Para él, la formación moral no consistía solo en evitar vicios, sino en fortalecer activamente cualidades nobles. Su filosofía no proponía una simple eliminación de defectos, sino un cultivo constante de la excelencia personal, transformando las propias debilidades en oportunidades de crecimiento. En su visión, la felicidad no era un objetivo externo, sino el resultado natural de una vida guiada por la virtud. La justicia, la valentía y la templanza eran los pilares fundamentales del bienestar. Plutarco destaca que incluso en circunstancias adversas, una persona virtuosa puede hallar serenidad y plenitud. Esta concepción estoica de la estabilidad emocional se mezcla en su pensamiento con la tradición platónica, que subraya la armonía del alma como clave de la felicidad. En este sentido, Plutarco propone un equilibrio entre el dominio de las pasiones y el desarrollo de la razón, afirmando que una vida guiada por principios morales eleva al individuo por encima de las fluctuaciones de la fortuna. Un aspecto clave de su filosofía moral es la relación entre la virtud y la comunidad. No basta con ser virtuoso en privado, el verdadero carácter se demuestra en la interacción con los demás. En cómo aprovechar las ofensas de los enemigos, convierte el conflicto en una oportunidad de crecimiento, señalando que las críticas pueden ayudarnos a identificar nuestras propias fallas y mejorar. Asimismo, en cómo distinguir al adulador del amigo, advierte contra la falsa amistad y la necesidad de rodearse de personas sinceras que fomenten nuestro crecimiento moral. Su visión sobre las relaciones humanas resalta la importancia de la autenticidad y la reciprocidad. Un amigo genuino es aquel que contribuye a nuestro desarrollo moral, mientras que el adulador solo busca provecho personal. Para Plutarco, la virtud es una práctica constante y un ideal alcanzable mediante el esfuerzo diario. Su legado filosófico sigue siendo relevante hoy, ofreciendo una guía temporal para aquellos que buscan una vida equilibrada, basada en la justicia y la autenticidad. Sus escritos invitan a la reflexión sobre la autoconstrucción moral y la necesidad de una vigilancia constante sobre el propio comportamiento, recordando que la excelencia ética no se logra de manera espontánea, sino a través de la práctica deliberada y consciente de la virtud. Visión sobre la política y la educación. Plutarco concebía la política como un espacio donde la virtud debía prevalecer sobre la ambición personal. Rechazaba la idea de que el filósofo debiera mantenerse al margen de los asuntos públicos y, en cambio, abogaba por un compromiso activo con la sociedad, siempre que estuviera guiado por la prudencia y el sentido del deber. Su pensamiento político se inclinaba hacia una participación moderada y responsable en los asuntos del Estado, lo que se reflejaba en su propia vida, en la que desempeñó cargos administrativos en Queronea y se vinculó con autoridades romanas. Uno de los puntos clave de su filosofía política era la importancia de la experiencia y la sabiduría en el ejercicio del gobierno. Argumentaba que la vejez no debería ser vista como un obstáculo para la participación política, sino como un momento en el que la templanza y el conocimiento acumulado pueden ser más valiosos que la fuerza o la ambición de los jóvenes. Para él, la dirección de los asuntos públicos requería no solo habilidades administrativas, sino también una base ética sólida que evitara los excesos del poder. En sus biografías, Plutarco ponía de relieve el papel de la virtud en el liderazgo político. En sus relatos sobre Licurgo y Numa Pompilio, mostraba cómo estos legisladores establecieron sistemas justos y armoniosos para sus respectivas sociedades, demostrando que la estabilidad y la justicia dependían de la rectitud moral de los gobernantes.
Plutarco entendía que el poder era una herramienta que debía ser utilizada con mesura y responsabilidad, y que los mejores líderes eran aquellos que gobernaban en función del bienestar común, no de sus intereses personales. En cuanto a la educación, Plutarco la consideraba la piedra angular sobre la cual se debía construir tanto el carácter individual como el destino de una civilización. Para él, la formación no solo debía proporcionar conocimientos técnicos o prácticos, sino sobre todo inculcar valores y principios éticos. En su Tratado de la Educación de los Hijos, enfatiza la necesidad de inculcar hábitos virtuosos desde la infancia, asegurando que los jóvenes crezcan con un sentido innato del deber y la justicia. Su idea de la educación ideal incluía una instrucción amplia, paideía, que abarcara disciplinas como la gramática, la retórica, la matemática y la música, pero con un papel predominante para la filosofía, a la que consideraba la guía suprema del pensamiento humano. Plutarco insistía en que la enseñanza debía ser atractiva y estimulante, asegurando que el aprendizaje no se convirtiera en una carga, sino en una actividad placentera que fomentara la curiosidad y el amor por el conocimiento. Plutarco también advertía sobre la importancia del ejemplo moral de los educadores. Consideraba que un mal maestro podía deformar el carácter de un niño y que, por el contrario, un mentor virtuoso podía influir positivamente en la formación de futuros ciudadanos justos y sabios. La relevancia de sus ideas políticas y educativas trasciende su tiempo. La concepción de la política como un ejercicio de responsabilidad moral y la insistencia en una educación integral siguen siendo principios fundamentales en las sociedades modernas. Su pensamiento subraya la importancia de la formación ética en líderes y ciudadanos, recordándonos que la construcción de una sociedad justa solo es posible cuando la virtud y la razón ocupan un lugar central en la vida pública y la enseñanza. La relación entre mitos y moral. Plutarco integraba su profunda religiosidad con un enfoque racional y filosófico, considerando que la tradición mitológica encerraba verdades universales que debían ser interpretadas más allá de su literalidad. Su pensamiento reflejaba la convicción de que los mitos eran vehículos de sabiduría, expresiones simbólicas de principios morales y metafísicos que podían guiar al ser humano en la comprensión de su lugar en el cosmos. En su tratado Isis y Osiris, Plutarco desglosa un mito egipcio a través de una interpretación filosófica, viendo en él una alegoría de la lucha entre el bien y el mal. Osiris simboliza un principio divino ordenado y benevolente, mientras que su opositor, Tifón, representa el caos y la destrucción. Isis, por su parte, encarna la búsqueda de la verdad y el esfuerzo constante por restaurar la armonía. Este análisis demuestra cómo Plutarco no solo respetaba los relatos religiosos, sino que los usaba como una herramienta para ilustrar conceptos filosóficos fundamentales, promoviendo una comprensión profunda más allá del dogmatismo. Su visión de la religión era amplia e inclusiva. Consideraba que las diversas manifestaciones divinas en distintas culturas no eran contradictorias, sino distintas facetas de una misma realidad suprema. Este pensamiento universalista lo llevó a estudiar los oráculos griegos, los cultos mistéricos y las teologías orientales con el objetivo de encontrar elementos comunes que fortalecieran la moralidad y la virtud. Según Plutarco, la fe debía contribuir a la formación de una ética sólida, en la que los dioses fueran venerados no con temor irracional, sino con respeto y comprensión. Sin embargo, rechazaba las distorsiones supersticiosas de la religión. En su obra sobre la superstición, argumenta que temer a los dioses como entidades caprichosas y castigadoras era más nocivo que el ateísmo mismo. Mientras que el incrédulo podía actuar según la razón, el supersticioso vivía dominado por el miedo y era propenso a caer en ritos extremos e irracionales. En esta crítica, Plutarco promovía una religiosidad racional, donde la devoción no se basara en la ignorancia ni el temor, sino en el amor por lo divino y en el deseo de perfeccionamiento moral. Otro de los temas teológicos que abordó fue la decadencia del oráculo de Delfos, una institución en la que él mismo sirvió como sacerdote. En Sobre el cese de los oráculos, exploró posibles razones detrás de la disminución de las profecías délficas, combinando explicaciones naturales y metafísicas.
Afirmaba que los cambios en la actividad del oráculo podían deberse tanto a la evolución de la sociedad como a transformaciones en la voluntad divina. Con este análisis, Plutarco demostraba su esfuerzo por armonizar la fe con el pensamiento racional, evitando caer en conclusiones simplistas. Su legado en el ámbito religioso es el de un pensador que buscó equilibrar la tradición con la reflexión crítica. Plutarco no rechazaba la religión, sino que proponía una interpretación elevada de la misma, donde el mito no fuera visto como un relato ingenuo, sino como un instrumento para la formación moral y la comprensión del universo. Su capacidad para integrar devoción y filosofía lo convierte en una figura clave en la historia del pensamiento antiguo, con enseñanzas que siguen siendo relevantes en la actualidad. Influencia y legado. Plutarco tuvo una influencia inmensa en la posteridad, tanto en la filosofía moral como en la historiografía y la literatura. No en vano se ha dicho que, junto con Aristóteles y San Agustín, es uno de los filósofos antiguos más influyentes, cuyos escritos desde el Renacimiento hasta el presente han encontrado más lectores que los de cualquier otro filósofo antiguo. En la antigüedad tardía, sus obras ya dejaron huella. Sus vidas paralelas inspiraron a otros autores a imitar el género de la biografía comparada. El orador Helio Aristides y el historiador Arriano, por ejemplo, escribieron textos siguiendo el modelo plutarquiano. Se cuenta que el emperador Marco Aurelio llevaba consigo una copia de Plutarco durante sus campañas militares, apreciando las lecciones morales que podía extraer de sus páginas. Filósofos neoplatónicos como Porfirio o emperadores filósofos como Juliano el Apóstata también leyeron y citaron a Plutarco. En el mundo griego oriental, sus obras llegaron a convertirse en material educativo básico. Los estudiantes leían a Plutarco para aprender tanto estilo literario como ética. Autores cristianos de los primeros siglos, como Clemente de Alejandría y Basilio el Grande, lo imitaron en sus escritos y adaptaron muchas de sus ideas morales al incipiente pensamiento cristiano. Esta continuidad en Oriente contrastó con Occidente, donde tras la caída del Imperio Romano de Occidente Plutarco fue gradualmente olvidado, en parte por la barrera del idioma, pues escribía en griego. Sin embargo, su legado permaneció latente y sería redescubierto más adelante. El Renacimiento marcó el renacer de Plutarco en Europa. Con la vuelta al estudio de los clásicos, eruditos bizantinos llevaron manuscritos de Plutarco a Italia en el siglo XV. Pronto, humanistas italianos traducían sus obras al latín y en 1509 se publicó la primera edición impresa de los Moralia en griego original. Las vidas paralelas se imprimieron en 1517, avivando el interés de los intelectuales renacentistas por las biografías de la antigüedad. En 1559, el erudito francés Jacques Amyot publicó una traducción al francés de las vidas y más tarde de los Moralia en 1572, que resultó ser enormemente influyente. A través de Amyot, Plutarco se puso de moda en Francia y luego en Inglaterra, donde Sir Thomas North tradujo al inglés la versión de Amyot en 1579. Estas traducciones hicieron de Plutarco un autor al alcance de los europeos cultos, consolidando su estatus como referente moral e histórico de la era clásica. La influencia de Plutarco en el pensamiento renacentista y barroco fue profunda. Pensadores y escritores de primera fila lo leyeron con devoción. El novelista François Rabelais lo cita frecuentemente en sus obras, señal de la familiaridad que tenía con Vidas y Moralia. Pero quizá nadie difundió tanto el espíritu plutarquiano como Michel de Montaigne, el gran ensayista del siglo XVI. Montaigne leía a Plutarco en la traducción de Amyot y lo convierte en uno de sus autores de cabecera. En sus ensayos, Montaigne adopta el estilo plutarquiano, toma prestada la técnica de Plutarco de revelar el carácter a través de anécdotas ilustrativas y comentarios personales. Montaigne incluso aplica este método a sí mismo, analizando su propio carácter con pequeñas historias y reflexiones al modo plutarquiano. Además, a través de Montaigne y otros humanistas, se popularizó el ideal del hombre virtuoso de la antigüedad, ese ideal de alta virtud antigua y de hombre heroicamente moral que Plutarco presentaba en sus biografías, y que se convirtió en el ideal humanista por excelencia en el Renacimiento. Es decir,
La imagen del héroe íntegro, valiente y sabio que encontramos en las páginas de Plutarco, un Timoleón que libera Corinto, un Catón el joven que muere por la República, etc., pasó a ser un modelo a imitar para el hombre renacentista. Asimismo, Plutarco influyó en la historiografía moderna, especialmente en el género biográfico. Historiadores y biógrafos de los siglos XVI y XVII siguieron su ejemplo de enfocar la narración histórica en las lecciones éticas que brindan las vidas de grandes hombres. Por ejemplo, el inglés Isaac Walton en el siglo XVII escribió vidas de hombres ilustres inspiradas directamente en Plutarco, emulando su énfasis en las virtudes de sus sujetos y pasando por alto sus defectos para ofrecer ejemplos edificantes. Esta tradición de la biografía moralizante hunde sus raíces en Plutarco, la idea de que la historia debe servir para enseñar virtudes mediante ejemplos personales caló en la educación europea. Incluso en la esfera literaria, Plutarco dejó su sello. El dramaturgo William Shakespeare recurrió a la traducción de Thomas North de las vidas paralelas como fuente principal para sus famosas tragedias romanas. Shakespeare no solo tomó de Plutarco eventos históricos, sino que se inspiró en la forma en que Plutarco retrataba a sus personajes, lo que influyó en la concepción shakespeariana del héroe trágico. De hecho, pasajes enteros de las obras de Shakespeare están basados en las anécdotas y diálogos que Plutarco había escrito, mostrando cuán vívidamente cobró vida su trabajo en el teatro isabelino. La reputación de Plutarco continuó fuerte en los siglos posteriores. Durante la Ilustración, figuras como Rousseau o Diderot leyeron sus obras y en la educación de muchos jóvenes ilustrados vidas paralelas era lectura obligada por sus enseñanzas cívicas. Su influencia llegó incluso a inspirar movimientos políticos. Los líderes de la Revolución Francesa admiraban a los héroes de Plutarco, viendo en las figuras de Bruto o de Publícola ejemplos de republicanos virtuosos que derrocaron a tiranos. Se dice que Charlotte Corday, la asesina de Marat, pasó la víspera de su acto fatídico leyendo a Plutarco para armarse de valor patriótico. En el siglo XIX, escritores como Emerson o Tocqueville mencionan a Plutarco y sus vidas siguieron reimprimiéndose en numerosas ediciones populares. En el mundo académico, Plutarco es reconocido como una fuente histórica indispensable sobre la antigüedad clásica, aunque los historiadores modernos leen sus biografías con ojo crítico, conscientes de su sesgo moralizante. Aún así, valoran la enorme cantidad de datos y relatos que preservó, muchos de los cuales no se encuentran en ningún otro autor. En síntesis, pocas figuras de la antigüedad han gozado de una posteridad tan rica. Plutarco ha sido maestro de moralistas, guía de políticos, inspirador de literatos y referencia para historiadores. Su forma de entretejer ética e historia personal dejó un legado que atraviesa la cultura occidental desde la época romana, pasando por el Renacimiento, hasta nuestros días. Relevancia de sus enseñanzas en la actualidad. Las enseñanzas de Plutarco mantienen vigor y pertinencia en la actualidad. En un mundo complejo donde seguimos buscando modelos de liderazgo ético y formación de buenos ciudadanos, la insistencia de Plutarco en el carácter virtuoso como cimiento de la vida pública y privada resuena con fuerza. Sus escritos morales, con énfasis en valores como la honestidad, la templanza, la valentía y la justicia, ofrecen reflexiones intemporales sobre cómo debemos comportarnos como individuos y como miembros de una comunidad. Obras suyas que podríamos considerar precursoras de la psicología moral o la autoayuda, por ejemplo, sobre cómo controlar la ira o cómo se reconoce a un verdadero amigo, muestran que los problemas humanos fundamentales trascienden las épocas. Plutarco también nos recuerda la importancia de la educación en valores. Hoy en día, cuando se debate sobre la enseñanza de la ética y la historia en las escuelas, su perspectiva resulta iluminadora. Proponía enseñar historia a través de biografías ejemplares, para que los jóvenes encontraran en los grandes personajes virtudes dignas de imitar y aprendieran de los errores ajenos. Esta idea de la historia con propósito moral, bien entendida, puede complementar la educación contemporánea aportando dimensión humana a los hechos del pasado. Igualmente, su consejo de combinar erudición con amenidad es un principio pedagógico vigente para hacer más efectiva la transmisión de conocimientos y valores.
En un mundo cada vez más globalizado, donde convivimos con distintas culturas y religiones, la actitud de Plutarco hacia los mitos y dioses de otras tierras es también relevante. Su visión abierta y alegórica de la religión, buscando una verdad universal detrás de diferentes tradiciones, puede verse como un antecedente de la tolerancia y el diálogo interreligioso modernos. Nos invita a buscar los valores comunes, como la bondad, la justicia o la verdad, más que las diferencias superficiales entre creencias. Por último, el legado de Plutarco nos enseña sobre el uso ético del poder y la fama. Sus biografías muestran cómo grandes líderes caen por la ibris, desmesura, o como otros son recordados por su virtud a pesar de la adversidad. Estas lecciones son aplicables a los líderes actuales en política, empresa o cualquier ámbito. El carácter y la integridad siguen siendo la medida última de la grandeza. Plutarco, con su estilo ameno y su profunda sabiduría práctica, trasciende su tiempo para hablarnos también a nosotros. Su invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida a la luz de ejemplos históricos, a cultivar la virtud personal y a armonizar razón, educación y fe, sigue siendo valiosa en el siglo XXI. Por ello, sus obras continúan leyéndose y estudiándose, recordándonos que, aunque cambien las circunstancias, la búsqueda humana de la virtud y la comprensión de uno mismo es un viaje atemporal donde este sabio de Queronea aún puede servirnos de guía. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.